pero él siempre colabora en todas las cosas de la facultad. Es un gusto que esté aquí, es egresado de la facultad. Y él es muy modesto, así que nos pidió que no hiciéramos la lista de todos sus logros, así que no la vamos a hacer. Pero sí, nos da muchísimo gusto que esté aquí y me da mucho gusto que tantos estudiantes sepan pues que es un personaje y que es importante venir a escucharlo. Gracias, Miguel, por estar presente y aquí te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Esta es mi casa, no es como otro lugar, ¿no? Yo soy egresado de aquí, como acaban de mencionar. Y además doy clases aquí, entonces ahí veo varios de mis alumnos que están ahorita tomando la materia de relatividad conmigo. Espero que no los aburra demasiado a los que lo están tomando o ya la tomaron. La charla que les voy a dar hoy es sobre ondas gravitacionales. Es una charla a nivel de divulgación, no van a haber ecuaciones ahí. La idea es un poco que hasta la gente de los primeros semestres la entienda. Los que quieran ver las ecuaciones en mi curso, con mucho gusto vemos algunas, pero no nos da tiempo de ver ondas gravitacionales en el curso, por desgracia, no da suficiente tiempo. El título que le puse, Escuchando al Universo, es importante porque las ondas gravitacionales son más análogas al sonido que a la luz. Cuando hacemos astronomía, usualmente con luz, o con rayos gamma, o con rayos X, o hasta con neutrinos, vemos imágenes de objetos. Las ondas gravitacionales no producen imágenes, entonces en ese sentido se parecen más al sonido. Entonces realmente es una forma de escuchar al universo en la manera en la que el universo habla con algo parecido al sonido, que son las ondas gravitacionales. Para hablar de las ondas gravitacionales primero tenemos que hablar de la gravedad, entonces voy a pasarme una parte de la charla hablando un poquito de la gravedad. La primera teoría de la gravedad que conocemos la tenemos desde Newton, desde el siglo XVII, la ley de la gravitación universal, que espero que todos ustedes conozcan. Esa es una teoría muy buena, realmente es una teoría que funciona muy bien incluso a la fecha. Se sigue utilizando la teoría de Newton para describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol y para mandar naves espaciales a otros planetas, para mandar sondas espaciales a Júpiter y a Saturno y a Neptuno, todo lo que ustedes quieran. Las trayectorias se calculan utilizando las leyes de Newton. No necesitamos la relatividad general para calcular las trayectorias de naves espaciales. La teoría funciona muy bien. Sin embargo, desde hace como 100 años, incluso más, pues la teoría de Newton tiene dos problemas. ¿Okay? Un problema teórico y en su momento un problema observacional. El problema observacional lo voy a mencionar rapidísimo, pero en realidad no es el que nos interesa aquí. Aquí nos interesa más el problema teórico. El problema teórico con la teoría de Newton es lo que se llama la acción a distancia. Este es un problema, de hecho, que ya Newton conocía, pero que se exacerbó a principios del siglo XX. Y esto de la acción a distancia lo que quiere decir es que la teoría de Newton supone que la gravedad se propaga de manera instantánea. Si yo en este instante le doy una patada al Sol, la Tierra, de acuerdo a la teoría de Newton, reaccionaría instantáneamente y alteraría su trayectoria para compensar por el cambio en el campo gravitacional del Sol. Esto es feo. ¿Okay? Esto el mismo Newton lo conocía y no le gustaba. Y no le gustaba a otras personas que vivían en la época de Newton. Fue una de las críticas más fuertes que se hicieron en la época de Newton por sus contemporáneos a la teoría de la gravitación de Newton. Decían, esta acción a distancia no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que los cuerpos sepan instantáneamente qué le está pasando al otro? Y Newton dijo, sí, tienen razón, a mí tampoco me gusta, pero cuando se les ocurra una idea mejor, me dicen. ¿Okay? En este momento, esta es la idea que tenemos, funciona y de momento no sabemos cómo corregirla, aunque era fea desde luego. El problema se mantuvo hasta principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX se volvió peor, porque en 1905 Einstein postuló la teoría especial de la relatividad, y como espero que muchos sepan, una de las consecuencias de la teoría de la relatividad de Einstein es que nada puede viajar más rápido que la luz. Y cuando digo nada, no es nada más una partícula o una nave espacial o una persona, es ninguna influencia física. Ningún tipo de interacción física, ningún tipo de fuerza física, ni siquiera la gravedad, ni la electricidad, ni nada. Nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, nada puede ser instantáneo. Entonces, la gravedad no puede ser instantánea porque viola una de las consecuencias fundamentales de la relatividad. Entonces, ya era un problema ahora sí serio, un problema teórico muy serio que había que corregir. ¿Okay? Entonces, Einstein se dedicó a tratar de corregirlo. Había también un problema observacional del que no tengo una transparencia, pero la teoría de Newton no predice bien el movimiento de Mercurio. Era un problema mínimo, chiquito, la órbita de Mercurio precesa, y se entiende que debe precesar porque lo jala Venus y la Tierra y Marte y todo el mundo lo jala, entonces debe ir girando la elipse,
pero todos los cálculos indicaban que debía girar como 500 segundos de arco por siglo, y cuando lo medían giraba 540. O sea, había un exceso de 40 segundos de arco por siglo, pero muy bien medido a fines del siglo XIX, que daba mucha lata y que nadie podía explicar. Entonces era un problema observacional. Y además teníamos este problema teórico, ¿no? Me voy a concentrar más en el problema teórico. Entonces teníamos este problema de la acción a distancia. Ahora, en el siglo XIX también pasó otra cosa. La física avanzó mucho en el siglo XIX, y una de las áreas interesantes en las que avanzó fue el electromagnetismo, la teoría electromagnética, ¿sí? A principios del siglo XIX, gentes como Coulomb, Ampère y Faraday fueron haciendo muchos experimentos en electricidad y magnetismo, y fueron desarrollando las leyes de la electrostática y la magnetostática, y avanzando poco a poco. Surgió un concepto bien importante, de hecho fue Faraday el que lo inventó, el concepto de campo, el concepto de campo de fuerza, el concepto de que hay una influencia física que no está hecha de algo sólido, que no es mecánica, sino que hay algo que se propaga por el espacio vacío, en este caso los campos electromagnéticos. El primero que pensó en esta idea de campo fue Faraday, pero el que le dio realmente el toque final y la puso en un marco teórico completo fue Maxwell. James Clerk Maxwell, por ahí de 1860, unificó todas las leyes de la electricidad y el magnetismo que se conocían hasta la fecha en un solo marco teórico, que se conocen como las leyes de Maxwell o las ecuaciones de Maxwell. Y aquí se considera la electricidad y el magnetismo como dos aspectos de un mismo fenómeno físico, y este fenómeno físico es un campo de fuerzas, un campo de energía que se puede propagar por el vacío, ¿okay? Es el campo electromagnético. Una de las consecuencias de las ecuaciones de Maxwell es que el campo electromagnético se propaga por el vacío y se propaga justamente a la velocidad de la luz. Entonces, otra manera de decirlo es que la luz es una onda electromagnética, ¿okay? Esto lo descubrió Maxwell, no se sabía en esa época, pero entonces tenemos este concepto de campo, y un campo que se propaga a una velocidad finita como una onda a través del espacio vacío. Entonces eso, el que ya existían las leyes de Maxwell, pues lleva a Einstein a la idea de que seguramente la gravedad también tendría que poderse reproducir o expresar como una teoría de campo, un campo de gravedad que se propaga a través del vacío con cierta velocidad. Entonces Einstein se dedicó 10 años de su vida, de 1905 a 1915, a desarrollar esta teoría de campo de la gravedad, ¿sí? Finalmente lo logró en 1915, a fines de 1915. Esa teoría se llama la teoría general de la relatividad, y es una teoría de la gravedad, es una teoría de campo, análoga a las ecuaciones de Maxwell, más complicada, bastante más complicada, pero digamos la estructura es similar. Y esta teoría predice justamente eso: la gravedad es un campo, y este campo se propaga en el vacío como una onda a la velocidad de la luz. Entonces, esas, a grandes rasgos, es lo que llamaríamos una onda gravitacional. Es una perturbación en el campo gravitacional que se propaga en el vacío como una onda y que viaja justamente a la velocidad de la luz. Entonces, la gravitación, de acuerdo a Einstein, no es instantánea, cosa que resuelve el problema de la acción a distancia de Newton. No es instantánea, se mueve a la velocidad de la luz. Si en este momento alguien patea al Sol o lo mueve o lo sacude, la Tierra reacciona hasta 8 minutos después, que es el tiempo que le toma a la gravedad y a la luz propagarse desde el Sol hasta la Tierra. Si el Sol, por arte de magia, desapareciera en este instante, la Tierra seguiría en su órbita durante los siguientes 8 minutos. No se habría enterado que el Sol ya no está, ni porque no llega la luz, ni porque no llega la gravedad. Entonces, esa es la idea principal. Les voy a comentar también un poquito, no mucho, de qué es la teoría de la relatividad general. Seguramente lo han oído, los que están en mi curso lo vamos a ver en un par de clases. La relatividad general no es una pequeña modificación a la teoría de Newton, realmente es un cambio brutal en toda la concepción de qué es la gravedad. Para Newton la gravedad era una fuerza. Para Einstein la gravedad no es una fuerza, la gravedad es una manifestación de la geometría del espacio y del tiempo. Entonces, la gravedad es la curvatura del espacio y del tiempo, la curvatura del espacio-tiempo, ¿sí? El espacio y el tiempo no son rígidos en relatividad general, son dinámicos, pueden evolucionar, pueden modificarse, pueden estirarse, pueden comprimirse, pueden curvarse, y todo eso es lo que llamamos gravedad. Todas esas distorsiones a la geometría del espacio y del tiempo es lo que llamamos gravedad, ¿sí? Entonces no me voy a detener en eso, era nomás un poco para que supieran por dónde van las ideas, pero regresémonos a las ondas gravitacionales. Entonces, las ondas gravitacionales son esto: perturbaciones en la geometría del espacio y del tiempo que se propagan siguiendo esencialmente la ecuación de onda a la velocidad de la luz en el vacío. Y estas se predijeron pues desde el principio, es análogo a las leyes de Maxwell. Entonces rápidamente Einstein dijo, pues tiene que haber ondas gravitacionales, y las predijo por ahí de 1916.
pero son conceptualmente muy sutiles y complicadas. Como las ecuaciones son muy complejas, las ecuaciones de Einstein, hay mucha sutileza en cómo interpretarlas. Entonces hubo un debate que duró décadas, que no se resolvió sino hasta por ahí de 1950 y tantos, entre los grandes científicos de la época. Algunos decían las ondas gravitacionales no existen, son solo un artefacto matemático de las ecuaciones, pero no tienen ninguna naturaleza física, no son reales. Y otros decían sí, son reales. Y fue un debate cuasi filosófico durante 40 años, que no llevaba a ningún lado, o 30 años, hasta que finalmente se pudo demostrar a nivel físico que las ondas gravitacionales llevan energía, y entonces eso fue lo que ya acabó con el debate, ¿no? Si algo lleva energía de un lugar a otro, no puede ser un artefacto matemático. Es física. Entonces, eso finalmente se resolvió en los 50, pero durante ese tiempo había cosas muy interesantes. Por ejemplo, este señor, Arthur Eddington, era el astrónomo más famoso del mundo al principios del siglo XX, y era una de las primeras personas que aprendió relatividad. Es una historia muy bonita. De los primeritos que entendieron la relatividad de Einstein en todo el mundo fue Eddington. Él era británico y Einstein era alemán. Einstein trabajaba en Berlín, él trabajaba en Cambridge. Y la teoría de la relatividad general de Einstein surgió justo en época de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania y Inglaterra eran grandes enemigos. Entonces los físicos británicos estaban deseosos de demostrar que Einstein estaba equivocado, nada más porque era alemán. Entonces Eddington, de hecho, la gente lo comisionaron en su universidad para entender la teoría de Einstein y demostrar que estaba mal. Entonces Eddington se puso a estudiarla, la entendió muy bien y se dio cuenta que estaba bien. Y entonces hizo un famoso experimento en 1919, que fue el experimento que demostró que la gravedad desvía la luz, que era una de las principales predicciones de Einstein. Y él hizo la primera observación en un eclipse de luz y se dio cuenta que en efecto la gravedad desviaba la luz, y eso hizo que Einstein se volviera famosísimo, ¿no? Porque había predicho esto que Eddington había demostrado. Bueno, eso fue en 1919, pero después, en los 20s, pues hubo un pleito porque Eddington era de los que creía que las ondas gravitacionales no existían y era un artefacto matemático. Y él incluso alguna vez dijo las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad del pensamiento. Y era una manera de burlarse de ellas, de decir son imaginarias, ¿ok? No existen, ¿sí? Era una gente muy importante. O sea, de hecho hay una de estas historias seguramente apócrifas, pero una anécdota de Eddington en el que cuenta la leyenda que alguna vez en esas épocas se le acercó un periodista y le dijo, oiga, doctor Eddington, ¿es cierto que en todo el mundo solo hay 3 personas que entienden la teoría de Einstein? Y entonces él le contestó, ¿y quién es la tercera? Sí, para que vean quién era, ¿okay? Pero él no creía en las ondas gravitacionales. Finalmente el asunto se saltó en los 50s por este argumento teórico. Las ondas gravitacionales teóricamente se demostró que llevan energía. Ahora quiero que vean el contraste enorme entre las ondas electromagnéticas y las ondas gravitacionales y cómo pasó la historia. Primero, la luz es una onda electromagnética, entonces sabemos que existe desde que existimos, pero no sabíamos que era una onda electromagnética. Pero usar las ondas electromagnéticas de manera práctica y detectarlas pasó muy rápido. Las ecuaciones de Maxwell son de 1860 y tantos. ¿Sí? Para ahí, de 1880, o sea, 15 años después, ya Hertz estaba construyendo aparatitos para producir ondas electromagnéticas y detectarlas, les decían las ondas hertzianas. Por ahí de 1890 ya empezaban los telégrafos inalámbricos y ya los tenían todos los barcos, por ahí de 1900. Entonces pasó de predicción teórica a observación experimental en el orden de 10 años y otros 10 años después ya había aplicaciones tecnológicas. ¿Okay? Las ondas gravitacionales se predijeron en 1916, pasaron 40 años antes de que teóricamente nos convenciéramos de que eran reales, y a la fecha, hoy, 2014, todavía no las hemos detectado experimentalmente, observacionalmente. ¿Okay? Hay un enorme contraste. ¿Okay? 100 años después todavía no hay una detección directa de las ondas gravitacionales. Entonces vamos a hablar un poquito de qué son, ¿okay? Cómo se producen y cuál es el problema. Si han oído hablar alguna vez de las ondas electromagnéticas, y si no, pues se los cuento. ¿Cómo produce uno ondas electromagnéticas en el laboratorio? ¿Cómo las produjo Hertz? Pues es muy sencillo, necesitas algo que tenga una carga eléctrica, por ejemplo un electrón, y necesitas ponerlo a oscilar, ¿sí? Necesitas acelerarlo, ponerlo a oscilar como loco, y entonces eso produce una distorsión en el campo electromagnético y es una onda electromagnética. Entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cómo pongo electrones a oscilar? Pues pongo un cable con una corriente eléctrica y pongo la corriente eléctrica a oscilar. Es una antena, básicamente. Entonces, así se producen. Por analogía, si quiero producir ondas gravitacionales, como la gravedad la produce la masa y no las cargas, lo que tengo que agarrar es masas y ponerlas a oscilar. ¿Okay? Entonces, agarren 2 bolas de boliche y pónganlas a oscilar. Lo malo es que eso no funciona. Y no funciona porque
la gravedad, paradójicamente, es la fuerza más débil de todas las fuerzas que conoce la física, por muchísimo. ¿Okay? De las 4 fuerzas fundamentales que conocemos en la física, la más débil de todas es la gravedad, y es débil por aproximadamente 20 órdenes de magnitud comparada con la que le sigue. ¿Okay? Es realmente muy débil. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Es muy fácil que se den cuenta. Agarren un imancito, pongan un clip aquí y acerquen el imancito y va a levantar el clip, ¿no? Entonces este imancito, cuando lo pongo suficientemente cerca, le gana a todo el planeta Tierra que quiere jalar el clip abajo, y el imancito lo jala para arriba y le gana. Entonces, el magnetismo es mucho más intenso que la gravedad. La gravedad es muy débil. ¿Por qué la sentimos? Porque suena paradójico, porque la gravedad es la que a gran escala domina. Es la que hace que me lastime si me caigo de aquí, es la que controla el movimiento de los planetas, la formación de las galaxias. ¿Por qué, siendo la más débil, es la que domina a gran escala? Y la razón es doble. Primero, es una fuerza de largo alcance, igual que la electromagnética, mientras que las fuerzas nucleares son de muy corto alcance, no se sienten fuera del núcleo. Pero entonces uno diría, bueno, si es de largo alcance la electromagnética también, ¿por qué no domina? La razón es que a gran escala la materia es neutra. Los átomos son neutros, hay protones positivos y electrones negativos que se cancelan las cargas, y a gran escala la materia es neutra. Pero no hay gravedad negativa, no hay masas negativas, todas las masas son positivas. Entonces las masas se van sumando y sumando y sumando, no hay nada que las cancele. Y cuando tengo masas suficientemente grandes, la gravedad es muy notoria, porque no hay nada que la cancele, mientras que la fuerza eléctrica pues no se nota, porque toda la materia es neutra. Entonces por eso domina, pero es muy débil. Entonces tan débil que si yo quiero producir ondas gravitacionales razonables, con una esperanza de poderlas detectar, necesito poner a oscilar masas grandototas. Necesito agarrar 2 estrellas y hacerles así, ¿okay? Poner 2 estrellas a oscilar, y entonces así tengo una oportunidad de producir ondas gravitacionales que sean en principio detectables. ¿Okay? Ahora, la primera pregunta es ¿de dónde saco un laboratorio que tenga 2 estrellas que me dejen hacerles así? ¿No? Tan chino. Pero las estrellas lo hacen solas. Afortunadamente, tenemos en el universo muchísimos sistemas de estrellas que viven en pareja, estrellas binarias. Entonces están en órbita, y al estar en órbita justamente se están moviendo una alrededor de la otra. Esto produce perturbaciones en el campo gravitacional y produce ondas gravitacionales. ¿Okay? Entonces 2 cuerpos de masas estelares es lo que necesito. ¿Sí? Pero no, y sigue siendo un problema, porque siguen siendo tan débiles que necesito 2 estrellas muy chiquitas, con mucha masa pero compactas, para que puedan estar muy cerca y se muevan muy rápido. Entonces si quiero producir ondas gravitacionales necesito masas del orden del tamaño de una estrella, de la masa de una estrella. Pero que esos objetos sean chiquitos, que estén muy cerca uno del otro y que estén en órbita uno alrededor del otro a velocidades muy altas, por lo menos del 5 o 10% de la velocidad de la luz, o de ese orden. ¿Okay? Que se muevan a velocidades muy altas, muy cerca unos de otros, con grandes masas. Entonces, si les digo, la binaria de Alpha Centauri no me sirve de nada, porque son 2 estrellas normalitas que están separadas por una distancia más grande que el sistema solar y que dan vuelta una alrededor del otro en cuestión de muchas décadas, si no es que peor, no sé el número exacto. Entonces eso no va a producir ondas gravitacionales interesantes. Necesito un sistema binario de estrellas muy compactas que den vueltas muy rápido. Esos sistemas afortunadamente existen, se llaman los púlsares binarios. Se han descubierto ya 3 o 4 púlsares binarios en nuestra galaxia. Un púlsar es esencialmente una estrella de neutrones que rota muy rápido, y una estrella de neutrones, para los que no lo sepan, es una estrella con la masa del Sol, incluso más grande, 1.5 veces la masa del Sol, pero comprimida a un tamaño que es el tamaño de la Ciudad de México, más o menos. ¿Okay? Entonces tomen todo el Sol, incluso más, 50% más que el Sol, compriman todo eso en una esfera del tamaño de la Ciudad de México, y eso es una estrella de neutrones. Tomen 2 de esas en órbita una alrededor de la otra, eso se llama una estrella de neutrones binario o un púlsar binario. Los púlsars son estrellas de neutrones que mandan pulsos porque están girando muy rápido, entonces básicamente es lo mismo. Entonces se conocen 3 de estos sistemas hoy en día en la galaxia. El primero se detectó en los 70s, se descubrió en los 70s. Este es un sistema muy bonito para estudiar emisión de ondas gravitacionales, porque justamente tienen mucha masa, se mueven muy rápido, están muy cerca, deberían emitir ondas gravitacionales. Antes de ver cómo le hacemos para detectar esas ondas gravitacionales, que todavía, como les comentaba, incluso hoy en día no las hemos detectado, podemos hacer otra cosa. Si esto está produciendo ondas gravitacionales, las ondas gravitacionales llevan energía. Entonces está perdiendo energía el sistema. El sistema orbital está perdiendo continuamente energía porque emite ondas gravitacionales. Y si pierde energía, ¿de dónde va a salir esa energía? Pues sale de la energía potencial del potencial gravitacional. Entonces, cuando pierden energía, las 2 estrellas se acercan un poquito más. ¿Okay? Y si se acercan un poquito más, paradójicamente, la órbita es más rápida. ¿Okay?
van más rápido, mayor energía cinética, pero menor energía potencial, y el resultado final es que la energía total es más chiquita. Entonces se encoge la órbita, giran más rápido, y se encoge la órbita, giran más rápido. Eso mientras sigan emitiendo ondas gravitacionales va a seguir pasando, hasta que eventualmente en algún futuro van a chocar, ¿no? Porque perdieron toda la energía gravitacional, se fueron ondas gravitacionales, se chocan. Entonces, en lugar de buscar las ondas gravitacionales, que son muy difíciles de detectar, y ahorita vamos a ver por qué, lo que puedo ver es estudiar con mucho detalle la órbita de estas dos púlsares y ver si se está encogiendo y si el periodo de la órbita está aumentando con el tiempo, que es lo que debería pasar. Y eso se hizo, y se hizo durante décadas, porque estas cosas no las vamos a ver de hoy a mañana. Hay que estudiar este sistema durante por lo menos 20 años para ver que esto está pasando. Pues el estudio se hizo. Esta es la gráfica que corresponde a la evolución del periodo orbital, básicamente cómo se están moviendo las estrellas, no le hagan mucho caso a lo que dice aquí, del primer púlsar binario que se descubrió en los 70s, y estas son las mediciones del periodo orbital cuando se descubrió, por ahí del 75, y empezaron a medirlo, y por ahí del 2003, 2012 es donde termina esta gráfica. Se ha seguido haciendo, ¿ok? Pero esta gráfica termina en el 2002. Los puntitos son los datos observacionales, y ven, los primeros andan un poquito brincando de arriba a abajo, porque en los 70s las técnicas observacionales no eran tan buenas. Entonces el error era más alto, pero el error fue bajando. Y los puntitos son las observaciones, y la línea negra es lo que predice la relatividad general que debería pasar debido a que la energía se pierde en ondas gravitacionales. ¿Okay? Entonces, aquí no vemos las ondas, vemos su efecto en el sistema. El sistema pierde energía y lo pierde justo al ritmo que dice la relatividad general. Pero es impresionante, o sea, vean cómo ver estos resultados experimentales es muy difícil verlos en realidad en general, ¿okay? De lo preciso que es, ¿no? Estos puntitos de los errores apenas si se alcanzan a ver, y pasa, todos los puntitos caen en la línea. ¿Okay? Entonces es una predicción preciosa, y esta es una evidencia indirecta de que las ondas gravitacionales existen, porque es el único mecanismo que conocemos que puede explicar este fenómeno. No solo lo puede explicar, sino lo explica perfectamente bien cuantitativamente, ¿ok? Ahí vemos que es precioso el ajuste, ¿ok? Lo explica también, yo no sé por qué hay un acento ahí, pero que en 1993 le dieron a Halsey Taylor, que fueron los que descubrieron este sistema, el Premio Nobel de Física, por haber descubierto el sistema del púlsar binario y haber comprobado o encontrado evidencia indirecta de la existencia de ondas gravitacionales en el púlsar binario. Entonces, desde el 93 les dieron el Nobel, llevaban 20 años estudiándolo. Pero esta es una evidencia indirecta. No estamos viendo las ondas. ¿Qué podemos hacer para ver las ondas? ¿Okay? Entonces, hoy en día, como les comentaba ya, desde los 50 acá, nadie duda que las ondas gravitacionales existen, y con la evidencia de Halsey Taylor, menos, ¿no? Estamos seguros que están ahí. Hay que verlas directamente, ¿sí? Y no hemos podido, no porque no hayamos tratado. Entonces, ¿por qué no las podemos ver? ¿Cuál es el problema con las ondas gravitacionales? Pues para entender cuál es el problema, primero tenemos que hablar un poquito de qué es lo que hace una onda gravitacional. ¿Qué hace cuando viene una onda gravitacional y me pega? ¿Okay? Y esta era parte de lo que la gente discutía hasta 1950. Resulta que si tengo una sola partícula, tengo un pedacito de masa, una pelotita ahí flotando en el vacío, y viene una onda gravitacional y le pega y pasa, no le hace nada. No le hace absolutamente nada. Tengo la partícula ahí, pasa la onda gravitacional, nunca se mueve, se queda igual, se vuelve la onda y sigue igual. Nunca se movió. Entonces, a una partícula, una onda gravitacional no le hace nada. Y entonces, esta era una de las razones, como les digo, porque la gente hasta los 50 se estaba discutiendo, pues no existen si no le hacen nada a las partículas. El truco es que no debe usar una partícula, uno debe usar dos, por lo menos, ¿sí? Porque la gravedad, y eso es algo que aprendimos con Einstein, la gravedad está realmente expresada en términos de lo que llamamos como fuerzas de marea. Y las fuerzas de marea es la diferencia entre la fuerza en dos puntos diferentes. Esa es la gravedad. No es la fuerza en un punto, sino la diferencia en la fuerza en dos puntos diferentes, las fuerzas de marea. Entonces, si quiero ver fuerzas de marea, necesito dos partículas. Con una nunca las voy a ver. Y ese es el problema. Entonces, necesito por lo menos dos. De hecho, podemos pensar en que son varias. Entonces, lo que uno se debe imaginar, imagínense que pongo un círculo de partículas flotando en el espacio. Un círculo, no un anillo, ¿ok? No un anillo continuo, sino un círculo de partículas discretas. Porque si son partículas discretas se pueden mover de manera libre. Si es un anillo, pues se mueve como un todo, no deja, o sea, se resiste a que hagas otra cosa. Entonces, un círculo de partículas discretas, varias, formando un círculo. Si pasa una onda gravitacional perpendicularmente a la pantalla, hay dos polarizaciones. Una de las polarizaciones hace esto, el círculo se forma en una elipse hacia arriba, luego otra vez un círculo, luego la elipse hacia abajo y luego un círculo, ¿ok? Le hace eso la onda gravitacional en una polarización que se llama la polarización más, ¿sí?
O hay otra polarización diferente que viene rotada, en donde lo deforman en elipse pero a 45 grados, luego un círculo, luego la elipse a 45 grados opuestos y así. Entonces esas son las dos cosas que pueden hacer las ondas gravitacionales dependiendo de cómo vengan orientadas. Asumiendo que vienen de frente al pizarrón, ¿ok? Tiene dos posibles polarizaciones. Si quieren ver una persona y me pega una de frente con polarización más, pues me va a hacer alto y flaco y luego chaparro y gordo, y alto y flaco, chaparro y gordo mientras pasa, ¿ok? Entonces, y al final terminado de pasar, ¿no? Entonces alto, flaco y chaparro y gordo. Entonces eso es lo que hace una onda gravitacional cuando viene y le pega a un círculo de partículas, ¿no? Hace este tipo de formaciones. ¿Cómo le hacemos para medir eso? ¿Sí? Pues aquí el problema nos dicen, pues muy fácil, pon una persona y chécate si se hace alta y flaca y chaparra y gorda. No, no funciona así. Y la razón es que otra vez la gravedad es muy débil. La gravedad es una fuerza extremadamente débil. Y eso quiere decir que las ondas gravitacionales también son ondas muy, muy débiles. Su interacción con la materia es muy tenue, casi no interaccionan con la materia. Entonces uno puede hacer cálculos y decir, bueno, ¿qué pasaría si tengo un objeto medianamente, una cosa violenta? Dos estrellas de neutrones chocan o explota una supernova relativamente cerca, digamos aquí en Andrómeda. La galaxia, si explota en nuestra galaxia mejor, pero en nuestra galaxia hay una supernova cada 500 años, o sea que no vamos a sentarnos a esperar, ¿no? Y estas colisiones de estrellas de neutrones probablemente menos. Pero bueno, digamos un poquito más lejos, digamos Andrómeda, en una galaxia cercana hay un evento de estos astrofísicos muy violentos. Dos estrellas de neutrones chocan o una explosión de supernova. Producen ondas gravitacionales. Cuando llegan esas ondas gravitacionales a la Tierra, ¿qué le hacen a un círculo de partículas? ¿Qué tanto lo ponen a oscilar? Y entonces uno hace el cálculo y es muy fácil hacerlo, y uno descubre que lo ponen a oscilar una parte en 10 a la 21. O sea, una parte en 1,21 ceros. ¿Sí? O dicho de otra manera, su amplitud es 10 a la menos 21, la amplitud de la onda gravitacional. Para que se den una idea, si tengo un círculo de partículas con 1 metro de diámetro y pasa esa onda gravitacional, lo pone a oscilar y la amplitud de esa oscilación, lo que se mueve, el círculo, es como la millonésima parte del tamaño de un protón. La millonésima parte del tamaño de un protón, eso es lo que ese círculo de 1 metro se achata, o se hace así, debido a la onda gravitacional que viene de una colisión de dos estrellas de neutrón. ¿Sí? Es muy difícil verlas. Son extremadamente débiles. Este es un problema tecnológico brutal. ¿Cómo hacemos para ver una cosa que es de una millonésima parte del tamaño de un protón? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos detectar? Entonces la gente, durante los 50s y 60s, sobre todo los 50s y principios de los 60s, se morían de risa. Decían, esto a ver si en 500 años, ¿no? La tecnología simplemente no la tenemos, no podemos detectar esto. Hubo un señor que no se lo creyó, se llamaba Weber, Joseph Weber, y él fue el primero que trató de detectar ondas gravitacionales. Él lo que se le ocurrió fue una idea diferente. Él dijo, vamos a poner una cosa aquí, una barra, en este caso una barra de aluminio, estaba rota, que pesa como 1 tonelada, y esperemos que pase una onda gravitacional. El efecto es muy pequeño, pero si la onda gravitacional dura un ratito, va a poner a oscilar a la barra, y si ajustamos los modos de oscilación de la barra a la frecuencia que esperamos de las ondas gravitacionales, va a ocurrir un fenómeno que se llama resonancia, como los columpios, ¿no? Si le pego al columpio a la frecuencia adecuada, pues la amplitud crece. Entonces dijo, aquí vamos a hacer lo mismo, podemos tener una barra que resuene cuando pase onda gravitacional, entonces aunque la onda sea muy débil, si dura un ratito, la amplitud de la oscilación en la barra va a crecer y en principio la debería yo poder detectar. ¿Sí? Ahora, lo malo es que si pongo una barra y pasa un camión, hace un poco lo mismo, ¿no? Entonces, para estar seguros que no fue un camión, no tomo una barra, tomo dos, pongo una aquí y otra muy lejos. Entonces él tenía una en la Universidad de Maryland y otra en la Universidad de Chicago, como 2,000 kilómetros de distancia entre una y la otra. Y dijo, bueno, si las dos barras se ponen a oscilar exactamente igual, exactamente al mismo tiempo, estoy seguro que no fue un camión, porque esto está a 2,000 kilómetros de distancia, debe ser una cosa que viene de afuera. Entonces hizo eso, ante la risa de la gente que decía esto es imposible, nunca va a funcionar, y por ahí de 1964 declaró que detectaba ondas gravitacionales provenientes del centro de la Vía Láctea. Las otras personas, los otros científicos interesados en esto se asustaron, dijeron, ¿cómo es posible? No entendemos nada. ¿Qué está viendo Weber? Construyeron barras idénticas, nada. Construyeron barras mejores, enfriadas criogénicamente, con aislamiento del ruido, temblores y demás, nada. Y este pleito duró más de 10 años. ¿Okay? Weber, cada conferencia científica decía, miren qué bonitas las ondas gravitacionales que detecto, y todos los demás estaban tratando de hacer lo mismo, no veían nada. Entonces, después de un rato, lo que la gente se convenció es que Weber, quién sabe qué veía, pero no eran ondas gravitacionales.
Y en la historia, pues a la fecha Weber se le conoce como el pionero, es el primero que lo intentó, pero por desgracia dijo que detectaba cosas que nadie más pudo ver. Entonces creemos todos que no las detectó nunca, que estaba equivocado en el análisis de sus resultados, pero por lo menos fue el primero que lo intentó. Entonces una figura, un poco un héroe trágico, ¿no? Porque es el héroe porque es el primero en intentarlo y un poco trágico porque creyó que veía cosas que nadie más veía. Entonces el consenso hoy en día es que nunca las vio, ¿sí? Pero este tipo de barras se mejoraron y todavía estaban usando una hace unos años sin ver nada, pero todavía en la Universidad de Roma había una y en la Universidad de Luisiana había otra barra hasta hace unos poquitos años. A la gente no se quedó ahí. Después de que Weber dijo, bueno, a lo mejor se puede, la gente empezó a pensar, pues, ¿qué podemos hacer para tratar de detectarlas que no sean estas barras que parece que no funcionan del todo? Entonces les ocurrió otra idea. Y la otra idea, qué raro es porque según yo había cambiado esta gráfica, entonces a lo mejor me faltan unas transparencias, ahorita me asusté. Pero bueno, vamos a llegar al final de la charla y si me faltan ahorita veo si las localizo por ahí. La gente se le ocurrió otra idea. Lo que queremos medir son distancias pequeñas, ¿sí? Un cambio muy pequeño en la distancia en este círculo de partículas, ¿ok? Y resulta que desde el siglo XIX existe un aparato que está diseñado específicamente para medir distancias o cambios en distancia muy pequeña, que es lo que queremos, se llaman interferómetros. Y el interferómetro, la idea es muy sencilla. Tomen un haz de luz, hoy en día lo hacemos con un láser, pero esto existe desde el siglo XIX. Tomen un láser, mándenlo contra una cosa que se llama un semiespejo. Un semiespejo es un espejo que deja pasar la mitad de la luz y la otra la refleja. Refleja la mitad de la luz y la otra mitad lo atraviesa, ¿sí? Lo ponen así inclinado, entonces la mitad de la luz va a pasar para acá y la otra va a reflejarse hacia arriba, ¿ok? Aquí ponen dos espejos perfectos, o lo más perfectos que puedan, van a rebotar todo lo que les llega. Entonces la luz regresa acá, este es un semiespejo también del otro lado, entonces aquí la mitad pasa y aquí la mitad se refleja y la que viene de arriba la mitad pasa. Entonces acabo con luz aquí abajo, la mitad viene de acá y la mitad viene de acá. Si las distancias son idénticas, como la luz es una onda, se van a juntar crestas con crestas y voy a ver mucha luz, voy a ver mucha intensidad de luz aquí abajo. Pero si empiezo a mover uno de los dos espejos un poquito, lo muevo justo media longitud de onda de la luz, cuando llegan aquí, me toca cresta con valle y se anulan y no veo nada. Típicamente lo que veo es una serie de franjas, porque el espejo pues, no está orientado perfecto, pero si empiezo a mover poquito a poco, las franjas se mueven, ¿ok? Y eso me permite medir con altísima precisión la diferencia de esta distancia y esta distancia. Con precisión muy alta del orden de la longitud de onda de la luz que tengo, incluso mejor si lo hago con más cuidado, ¿okay? Entonces vamos a hacer interferómetros. Entonces les ocurrió construir interferómetros para detectar ondas gravitacionales, pasa la onda, encoge este brazo y hace que este brazo crezca, y entonces eso es ideal porque me amplifica el efecto. El problema es que, como les decía, es una parte en 10 a la 21. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer es interferómetros muy grandotes para poder hacer efecto más grande y que se pueda medir. Entonces, la idea es hacer interferómetros, pero interferómetros enormes, ¿ok? Entonces, ahí están los interferómetros enormes que se han construido a la fecha. Aquí hay 4. Este es el bebé, es un prototipo construido en Japón, por ahí de los fines de los 90. Aquí se ve el interferómetro. Estas son casas, ¿ok? Tiene 300 metros más o menos. De aquí a acá son 300 metros y aquí son 300 metros. Es el bebé. Este es uno en Alemania, se llama Geo 600. El 600 viene justo de que aquí a acá son 600 metros, de aquí a acá son 600 metros. Es intermedio también, es un tipo de prototipo grande. Y los grandes realmente son estos 3, ¿no? Estos 2 están en Estados Unidos, se llama el proyecto LIGO, o LIGO, que viene del inglés Large Interferometer Gravitational Observatory. Son 2. ¿Por qué 2? Porque acuérdense, como Weber, igual, necesito 2, porque si es nomás 1, no sé distinguir si esto fue una onda gravitacional o fue un camión que pasó cerca. Necesito por lo menos 2 que estén muy lejos. Entonces hay 2 en Estados Unidos, este está en Luisiana, cerca de una ciudad que se llama Baton Rouge, y este está en Hanford, en el estado de Washington, como a 200 kilómetros de Seattle. Entonces si conocen el mapa de Estados Unidos, es como cruzarlo de lado a lado así, ¿ok? Luisiana está por acá y Washington está por acá. Entonces están muy lejos, a miles de kilómetros de distancia, y tienen 4 kilómetros de brazo. Entonces, 4 kilómetros de aquí a acá y 4 kilómetros de aquí a acá, y los dos son igualitos, ¿ok? Y este es uno italiano-francés que está construido como a 10 kilómetros de Pisa, de la ciudad de Pisa, y de aquí a acá son 3 kilómetros, 3 kilómetros y 3 kilómetros. ¿Okay? Son enormes. Para que se den una idea, además, aquí dentro van rayos láser, ¿ok? De un lado a otro. Son 4 kilómetros. ¿Okay? Vean este rayo láser.
Ahora imagínense que lo apunto a un espejo que está a 4 kilómetros de distancia. ¿Ustedes creen que llegue algo de luz del otro lado? Muy poquita luz porque el aire la absorbe. ¿Okay? Aquí no se nota, pero en 4 kilómetros sí se nota mucho. Entonces el aire absorbe la luz. Entonces necesito que no haya aire. Entonces necesito vaciarlo. Necesito que el rayo láser vaya en un sistema de vacío. Son tubos de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, de 4 kilómetros de largo al vacío. Es el sistema de vacío más grande que nunca jamás se ha construido en la historia. ¿Okay? Un tubo de 4 kilómetros de longitud y un diámetro de 1,5 metros, ¿okay? Al vacío. Y aquí están colgados espejos, y aquí va el láser, rebotan estos espejos. Los espejos tienen que estar muy bien aislados de cualquier ruido térmico y de cualquier vibración que pueda hacer en el piso. Son sistemas tecnológicos muy complejos. ¿Okay? Estos dos se terminaron de construir por ahí el 2003, 2004. Este se terminó después, como el 2007. Han estado funcionando. Ahorita les digo lo que no han visto. Hay un plan a futuro muchísimo más ambicioso, nada más que se sigue moviendo. Esto de veras, esta no es el archivo que yo quería o no lo grabé bien. Porque la fecha aquí es un desastre, ¿ok? La fecha es 2025, perdón por ese error. La idea es mandar, aquí está la Tierra y la Luna, la idea es mandar 3 naves espaciales. Esto no es una cosa sólida, es un rayo láser. ¿Sí? 3 naves espaciales en órbita alrededor del Sol, no de la Tierra. De aquí a acá son 5 millones de kilómetros. Y se mandan rayos láser a 5 millones de kilómetros de distancia, y este triángulo equilátero formaría un interferómetro. ¿Okay? Entonces ese es el proyecto LISA, que se quiere mandar al espacio. Luego la fecha está toda mal. La última noticia que tenemos es que la NASA lo canceló, y la Agencia Espacial Europea dijo que igual y sí, pero quién sabe cuándo. Entonces la estimación mejorcita sería 2025, si bien nos va, que lo lancen. ¿Okay? Entonces eso es un sueño todavía. Guajiro. Ahora, ¿qué esperamos ver? Déjenme nada más checar si tengo aquí otro, porque ya me desesperó que estoy viendo cosas aquí que no debería yo estar viendo. Entonces, es que si no sé qué le hice, porque estuve cambiándolo todo ayer y no veo los cambios. Entonces, perdónenme un segundito, ¿sí? Porque no entiendo qué le pasa a este. A ver, ese no es. Es que lo estuve, sí, bueno, qué lata. A lo mejor que lo grabó en otro lado, déjenme checar. Es posible que lo haya grabado en otro lado. Porque ayer le hice muchos cambios y no vio ni uno, entonces me preocupó que no va a aparecer lo que viene al final. No, sigue siendo el malo, a ver. Claro, debe ser este. Eso debe ser. A ver. Eso, sí, este es el bueno. ¿Okay? Entonces, este es el bueno, ya. Lo tenía en otro archivo. Entonces, estos son los interferómetros. Y ya les pasé la de LISA, pero antes, ¿qué es lo que han visto? ¿O qué no han visto? Bueno, a la fecha no han visto nada. ¿Okay? Para hacer el cuento corto, ¿ok? El GEO 600 es muy pequeño, no se espera que vea nada, es una especie de prototipo grandote. LIGO y Virgo tomaron datos, LIGO del 2005 al 2010 estuvo tomando datos, y Virgo como del 2007 al 2010. En este momento ambos están apagados. Están apagados porque están haciendo, están mejorando los instrumentos, están haciendo lo que en inglés se llama un upgrade, que no sé cómo lo digan en una actualización en español. ¿Sí? Aquí, una vez que, lo que pasa es que su sensitividad del LIGO y Virgo es marginal. O sea, apenas deberían ver haciendo cálculos estadísticos de cuánto ocurren estos fenómenos y qué tan lejos los puedo ver. Por ejemplo, qué tan seguido chocan 2 estrellas de neutrones en cada galaxia y qué tan lejana es la galaxia más lejana que yo podría ver aquí. Y entonces uno haciendo esos cálculos obtiene que uno debería detectar tal vez un evento cada 50 años si uno tiene suerte. Entonces no vieron nada en 5 años. Tendría que haber esperado 50 años en el mejor de los casos para estar seguro de ver uno. Entonces, pues nadie está muy asustado, ¿ok? Porque, bueno, era difícil ver algo. Pero los van a mejorar. Están ahorita trabajando en las mejoras. LIGO, por ejemplo, debería estar concluido a fines del 2015, o probablemente antes. Las mejoras entre el 2015 y el 2016, en todo caso, los dos. Y esto va a ganar un factor de 20 en sensitividad. Ahora, a lo mejor 20 no les suena mucho.
Pero hay que pensar que un factor de 20 en sensitividad en una onda, las ondas decaen como la distancia, como 1 entre r, 1 entre la distancia. Entonces, 20 de sensitividad me permite ver 20 veces más lejos. Y 20 veces más lejos me da un volumen 8,000 veces más grande, porque es 20 al cubo. ¿Okay? En un volumen 8,000 veces más grande hay 8,000 veces más galaxias. Y si hay 8,000 veces más galaxias, tengo 8,000 veces más eventos. ¿Okay? Entonces, el número de eventos que puedo ver crece por un factor de 8,000. Entonces, paso de uno cada 50 años a del orden de uno a la semana. ¿Okay? Entonces, debería poder ver aproximadamente un evento a la semana con estos nuevos detectores que estarían concluidos para el año que viene o más tarde en el 16. Aquí se muestra la sensitividad del LIGO original contra la del LIGO nuevo que va a venir después. ¿Okay? Entonces, se gana un factor de 20, un poquito más. ¿Okay? Entonces, todo el mundo espera que la primera detección de estos detectores ocurra antes de que termine la década. Probablemente tan pronto como 2016. Entonces, lo más probable es que no lo anuncien ese mismo día. Así es como funcionan estos observatorios. Una vez que detecten algo, van a tener mucho cuidado. Lo van a revisar y recontra-revisar y estar absolutamente seguros. Eso me imagino que les tomará por lo menos un año más. Entonces, yo espero que por ahí del 2017 ocurra el primer anuncio de una detección real de ondas gravitacionales, una detección directa. ¿Sí? Esto sin duda va a darle el premio Nobel a alguien. ¿Sí? La primera detección directa de ondas gravitacionales. Y después de que detectemos las ondas, vamos a poder hacer astronomía con ondas gravitacionales. ¿Okay? Entonces eso es muy interesante. Bueno, esto es LISA que ya les había platicado, ahora sí está el 2025. ¿Qué es lo que podemos ver? Entonces de eso voy a hablar un poquito el resto de la charla. La fuente más prometedora de ondas gravitacionales es la colisión de dos objetos compactos. Cuando dos objetos, estrellas de neutrones o agujeros negros, chocan, hay una emisión muy fuerte de ondas gravitacionales, hay un estallido de ondas gravitacionales. Entonces esa es la fuente más prometedora, es lo que esperamos ver con más frecuencia. O dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros, consideremos dos agujeros negros. Entonces hay que tratar de ver cómo se ven dos agujeros negros. El problema es que las ondas gravitacionales, como les comentaba, son muy débiles y las fuentes de ruido en los detectores son muy grandes. Entonces típicamente la señal de la onda gravitacional en los detectores va a estar escondida en el ruido y va a haber que pescarla del ruido. ¿Sí? Y para sacar algo del ruido necesito saber qué estoy buscando. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es teóricamente modelar la señal que viene de la colisión de dos agujeros negros y ya que la modelemos, tenemos esperanza de poderla sacar del ruido. Si no, no. Si no sabemos qué estamos buscando, no lo vamos a ver. A menos que fuera increíblemente intenso y eso no va a pasar. Entonces, necesitamos modelar qué pasa cuando dos agujeros negros chocan. Ese es un sistema enormemente complicado, no se puede resolver a mano, no hay una solución a mano de qué le pasa a dos agujeros negros en órbita. Simplemente son demasiado complicadas las ecuaciones, entonces hay que hacer simulaciones numéricas. ¿Okay? Entonces se hace simulación numérica de la colisión de dos agujeros negros en una computadora. Les voy a enseñar varias de cómo hemos avanzado en el tiempo con las colisiones de dos agujeros negros. Yo hice mi tesis de doctorado en esto, aunque en ese momento todavía no llegamos demasiado lejos. La primera simulación que hice no le gustó a mi asesor. Yo pensé que estaba muy bonita, pero bueno, ya en serio, ya las hicimos bastante más en serio. Me voy a brincar esta porque no les voy a platicar tanto que son los agujeros negros, me va a tardar. Lo que les voy a comentar es que antes de ver la simulación de verdad es si los agujeros negros existen o no. Estamos convencidos de que sí existen. Hoy en día no tenemos realmente ninguna duda. Se han detectado evidencia de agujeros negros de masas estelares en varios sistemas astrofísicos, pero sobre todo se ha detectado evidencia de agujeros negros monstruosos, realmente supermasivos en el centro de esencialmente todas las galaxias que hemos podido ver con suficiente detalle. ¿Okay? Entonces, en el centro de las galaxias, aquí hay una, entonces esta es la galaxia, esta es una emisión en ondas de radio. Si uno hace un zoom a esta región con el Hubble, se ve gas enormemente caliente que orbita a altísimas velocidades. En el centro no se alcanza a ver nada porque esta es parte del gas todavía. Entonces no se ve una estrella, no se ve un objeto realmente ahí en el centro. Este es un objeto básicamente invisible y con gas girando a altísimas velocidades. Entonces uno puede usar las leyes de Kepler para deducir qué tan masivo es este objeto y da del orden de millones o a veces miles de millones de veces la masa del Sol, dependiendo de la galaxia que estemos viendo. Y estos gases están a temperaturas brutales, emiten rayos X y rayos gamma. Y la región es muy pequeña, entonces tiene que ser un agujero negro. ¿Sí? Para que no nos sintamos mal, nuestra Vía Láctea también tiene su monstruo en el centro. Para monstruos es de los chicos
el agujero negro central de la Vía Láctea tiene como 3 millones de veces la masa del Sol. ¿Cómo sabemos que está ahí? Pues les voy a enseñar esta peliculita que es muy bonita, a mí me encanta. Es unas observaciones que hizo el Instituto Max Planck para Astrofísica en Alemania, del centro de la Vía Láctea. Esto es en la constelación Sagitario, se llama Sagitario A estrella, porque aquí hay una fuente de rayos X muy intensa. Y estas son estrellas, ¿ok? Ahora, normalmente las estrellas en el centro de la galaxia, si agarran un telescopio poderoso y apuntan para allá, no ven nada porque hay mucho polvo en medio. El polvo no nos deja verlas, no en el visible, pero el polvo es transparente a radiación infrarroja. Entonces, si tienen un telescopio en infrarrojo, sí alcanzan a ver las estrellas que están pegadas al centro de la galaxia. Entonces, voy a ver una peliculita de lo que hacen esas estrellas de 1992 a por ahí del 2000, ¿ok? 2000 y cacho, ¿sí? Para que se den una idea y vean cómo se mueven estas, primero imagínense qué le pasa a las estrellas cuando ustedes salen a ver la noche estrellada. Cuando salen con su telescopio o con la novia a ver el cielo ahí muy bonito y ven las estrellas y uno impresiona a los amigos diciendo, ay, mira la constelación fulana y no sé qué. Esos nombres de las constelaciones los inventaron muchos de ellos desde la época de los babilonios y otros los griegos hace más de 2000 o 3000 años y no se han movido, ¿ok? Las estrellas aquí donde vivimos, en nuestra región de la galaxia, en miles de años no se mueven. Pero vean lo que hacen las estrellas en el centro de nuestra galaxia en aproximadamente 10 años. Ese es un zoom, vuelve a empezar, ¿ok? Eso es lo que hacen las estrellas en el centro de nuestra galaxia en 10 años. Se mueven como locas, ¿ok? Rapidísimo. Y entonces, ahí, si vieron el movimiento de todas las estrellas, pasan varias de ellas, y son elipses, aquí hay una elipse re bonita, ¿ok? Pero todas son elipses, además unas más alargadas que otras. Y uno las puede ver, inferir la estructura tridimensional de las trayectorias de las estrellas, y entonces uno puede ver que todas son elipses y todas tienen el foco en el mismo punto. Todas comparten un foco. Entonces, ahí hay un objeto que está atrayendo gravitacionalmente a todas estas estrellas y es muchísimo más masivo que estas estrellas, ¿okay? De hecho, puedo usar las leyes de Kepler para reducir la masa y me da 3 millones de veces la masa del Sol. Y está aquí donde está la estrellita roja, nada más que la estrellita roja la pusieron ahí a mano, ¿no? Si la quitan, no hay nada. Está negro, está oscuro, no hay nada, no se ve nada. Hay ahí una cosa negra oscura que pesa 3 millones de veces la masa del Sol, además es muy chiquita. Aquí está la escala, 10 días luz, la distancia que la luz recorre en 10 días, para que se den una idea, el sistema solar de lado a lado es menos de un día luz, que es como medio día luz, un poquito más, ¿sí? Entonces el sistema solar en esta escala es así chiquito, ¿ok? Como así. Pero vean que esta estrella pasó muy cerca, muy cerquita pasó esta que venía para acá, pasó cerquitita y se fue y no le pasó nada. Pasó muy cerca del centro y no le pasó nada. Esto quiere decir que sea lo que sea que está ahí, es chiquito, porque si fuera así de grande, esta estrella se habría estampado, ¿sí? Y no se estampó con nada, pasó, se regresó. Entonces el objeto que está aquí es enormemente masivo, no se ve, es invisible y es chiquito. ¿Qué tan chiquito? Más chico que el sistema solar. Con 3 millones de veces la masa del Sol, en una región más chica que el sistema solar, y es negro, es un agujero negro, ¿okay? Es nuestro agujero negro en el centro de la galaxia, ¿okay? Bueno, aquí les voy a pasar un par de simulaciones más interesantes de agujeros negros. Esta fue una que se hizo a mediados de los 90s. Dos agujeros negros que chocan, perdón, esta no es esta que chocan de frente, para que vean lo que se podía hacer a mediados de los 90s. A ver si arranca. Ay, no. Creo que no van a salir, no va a encontrar las simulaciones. A ver a ver si la encuentra. Es así, ok. Esta es una reciente, esta es del 2005. Dos agujeros negros en órbita y chocan, ok. No se ve terriblemente impresionante por la visualización, pero es un cálculo que nos tomó 40 años, literalmente. El primer intento de simular en una computadora la colisión de agujeros negros, de dos agujeros negros, fue hecho en el 64. No funcionó bien. Y estos cálculos finalmente que lo lograron hacer fueron los del 2005. 40 años, es un problema que tomó. Eso es lo que iba a decir, no se ve, las ondas gravitacionales no se ven aquí. Lo que se está graficando aquí es una cosa que se llama el factor conforme para los expertos y para los no expertos es una medida de la intensidad del campo gravitacional, que en el centro del agujero negro es infinita formalmente, entonces estos picos representan casi una delta de Dirac, que es el campo gravitacional en el centro del agujero negro. Entonces tengo dos, desde luego no son infinitos porque la computadora no puede con infinitos, pero son grandes. Y ven cómo orbitan, dan varias vueltas y se fusionan en un solo agujero negro más grande,
Les digo, parece poco impresionante, pero es un cálculo que tomó 40 años aprender a hacer. ¿Okay? Es muy difícil resolver las ecuaciones de Einstein en una computadora, sobre todo cuando hay agujeros negros. Los agujeros negros son particularmente difíciles, pero para que vean que se saca información de ahí, esta es información un poquito más cuantitativa. Esta es, yo no sé qué hace eso ahí, pero esta es la trayectoria del centro de uno de los dos agujeros negros. Eran dos, pero fíjense en uno, y la trayectoria que se sigue en esa órbita es una espiral, hasta que choca. De hecho, aquí son muchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son como 10 órbitas en esta. Entonces empieza a acercar, acercar. Todo este proceso en realidad toma milisegundos, ¿ok? Para dos agujeros negros con la masa del Sol, este proceso toma milisegundos. De pasar de aquí hasta acá son milisegundos. Esta es la trayectoria y estas son las ondas gravitacionales. La señal que viene en ondas gravitacionales, que es lo que un detector de ondas gravitacionales debería ver. Va aumentando la frecuencia, esto se llama un chirp, va aumentando la frecuencia y sube, y de repente cuando los dos agujeros negros chocan, se apaga, ¿okay? Hace como una campana, ¡tum! Entonces, esto se llaman las oscilaciones normales de un agujero negro y esto se llama un chirp. ¿Okay? Esto es lo que sale de esta simulación que les enseñé hace rato, ya cuantitativamente, ¿ok? Los numeritos de las ondas gravitacionales. Ahora, como les digo, es más análogo al sonido. No es sonido, ¿ok? Si yo me paro en el espacio no oigo nada, no es sonido, es una perturbación en la geometría del espacio. Pero parece sonido, de hecho puedo tomar la señal e inyectarla a una bocina, y a ver qué dice la bocina. Y afortunadamente, es una coincidencia muy bonita, la señal, las frecuencias de las ondas gravitacionales que vienen de un sistema de estrellas de neutrones o agujeros negros con masas solares que chocan, están en el audio humano, las frecuencias. Entonces, si lo inyecto en una bocina, de hecho lo oigo, ¿sí? Entonces, aquí está lo que se oye, ¿sí? Este es el sonido de una onda gravitacional inyectada en una bocina. Primero son dos estrellas de neutrones de 1.5 masas solares chocando. Déjenme ver si esto me hace caso. Caramba, ayer funcionaba re bien. No, a ver. Qué mal, no sé por qué. Ayer me funcionó muy bien, no entiendo ahorita qué pasa. A ver. A ver si aquí puedo. Oh, no, qué lata. A ver. No quiere. Oh, Chihuahua. Entonces déjenme ver si están en otro archivo. No están. Oh, pues se los voy a deber. Y sí me da coraje, porque sí, ayer sí les digo, ayer no tuve ningún problema, funcionó re bien. A ver. No, no quiere. No quiere y no entiendo por qué. Aquí había otro que tampoco entiendo cómo fue dar ahí. Y ahí sí. Ese sí va a querer. A ver. ¿Estas no quieren? Y esas sí. Bueno. A ver. Ah, no. Perdón. Los voy a tener que arreglar. No sé qué pasó con los archivos. No los encuentro. Lo bajé de internet ayer y lo subí ahí y lo probé y funcionó y ahorita no lo encuentro. Entonces no sé dónde fue a dar el archivo. Lo voy a tener que volver a hacer. A ver si está de casualidad en el desktop, pero lo dudo. No, en el desktop no está tampoco. Bueno, lo siento, no lo van a poder oír. Pero se oyen bonito, hacen... y se oyen en el... Entonces los imito, así hacen... Entonces se oyen en el audio, es muy bonito, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la situación actual con las ondas gravitacionales en estos detectores. No se han detectado, las tenemos predichas teóricamente con simulaciones computacionales, no se han visto. Esperemos que se vean antes de que termine la década. De veras, si por ahí el 2020 no se han visto, alguien va a tener un problema muy grave. Porque gastarse varios cientos de millones de dólares en detectores que no sirven para nada va a ser un problema serio. Pero no, la esperanza que todos tenemos, los que trabajamos en este campo, es que sí ocurra seguramente antes del 2020, 2017, 2018, y habrá un premio Nobel. Ahora, el último tema que quiero platicarles el día de hoy es algo que ocurrió hace un par de semanas, entonces me voy a dedicar los últimos 10 minutos a hablar de eso, y que puso a las ondas gravitacionales muy de moda, pero la gente no entiende de qué estaban hablando. Entonces, tiene que ver con otra cosa. Son lo que se llaman las ondas gravitacionales primordiales, ¿okay?
Y esto tiene que ver con el origen del universo. ¿Sí? Entonces, para eso les voy a hablar un poquito de lo que es la radiación cósmica de fondo, que es realmente lo que se está midiendo. La radiación cósmica de fondo, el universo, si saben, hoy en día sabemos que se expande. En el pasado estaba concentrado en una región muy pequeña, se originó en una gran explosión, el famoso Big Bang. Y igual que un gas, que cuando lo comprimen se calienta, el universo temprano estaba muy caliente. Estaba a temperaturas de millones o miles de millones de grados originalmente, se fue enfriando. ¿Okay? Estaba tan caliente al principio que todo era plasma. ¿Okay? No habían átomos, era un plasma. Eventualmente, después de la gran explosión, llegó un momento en que el universo se enfrió lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos, y entonces en ese momento el universo se volvió transparente. Los plasmas no son transparentes, dispersan la radiación electromagnética de todas longitudes de onda en todas direcciones, entonces un plasma es opaco. Pero una vez que se enfría suficiente, se forman átomos, se vuelve transparente. Y entonces las ondas electromagnéticas relacionadas con la temperatura, básicamente la radiación térmica de este universo, ya se puede propagar libremente sin interaccionar con los átomos. Eso ocurrió aproximadamente 380.000 años después de la gran explosión. 380.000 años, ¿ok? Ahí está. Entonces, a partir de ese momento se propaga esta radiación térmica, el universo se expande, la temperatura va bajando, y esta radiación térmica corresponde cada vez a temperaturas más bajas. ¿Okay? Entonces, hoy en día corresponde a una temperatura de 2.72 grados Kelvin, aproximadamente menos 270 grados Celsius, y esta es la temperatura del vacío. ¿Okay? La temperatura del universo allá afuera, en el vacío, es 2.72 Kelvin, no es cero, ¿sí? Y es la radiación cósmica de fondo. Esta radiación cósmica de fondo se predijo desde la década de los 50, gente que estaba estudiando la evolución del universo con la teoría de la relatividad de Einstein en los 50, predijo que esto tenía que haber ocurrido, que tenía que haber una radiación térmica de fondo. Gente como Alfer y Gamow, rusos, Dicke, que era americano, trabajaron mucho en esto, hicieron muchas predicciones en los 50 y calculaban que la radiación cósmica de fondo debería andar por ahí de 5 grados Kelvin. Que fíjense que 3 no está muy lejos, ¿ok? O sea, casi le atinan. Pero no se había medido sino hasta 1964. En 1964 se midió accidentalmente por dos ingenieros, Penzias y Wilson, usando este aparato que ven aquí. Estaban tratando de hecho, de ver qué hacían con él, estaban jugando con él porque era un aparato en esa época ya obsoleto. Entonces los regalaron, básicamente trabajaban para la Belmont Telephone Company, se los regalaron, ellos dos dijeron a ver qué hacen con esto. Se pusieron a estudiar el universo y tenían un gis que no podían eliminarse. Y por más que trataban no lo eliminaban. Cuando empezaron a estudiar vieron sus características. Desesperados ya después de un par de años haciendo esto y no pudiendo eliminar el ruido, le escribieron a Dicke, un físico, y Dicke le dijo, caramba, acaban de descubrir la radiación cósmica de fondo. Y sí, les dieron el premio Nobel a Penzias y Wilson en el 78. Vean que esto es injusto, ¿ok? No se lo dieron ni a Alfer, ni a Gamow, ni a Dicke, se lo dieron a Penzias y Wilson, son los dos ingenieros que lo descubrieron totalmente por accidente, ¿sí? Aunque estaba predicho. Aquí hay una gráfica de lo que se ve. La línea verde es la fórmula teórica, la radiación de Planck, la que conocen seguramente los que ya van en un semestre estudiante avanzado de la carrera de física, exactamente la expresión para la radiación térmica de Planck para un cuerpo negro a 2.72 grados Kelvin, y los puntitos rojos son las observaciones. Es el cuerpo negro más perfecto que nunca se ha observado en la naturaleza, es el universo como un todo, a 2.72 grados Kelvin. Entonces esto es objeto de un premio Nobel, ¿okay? Y la radiación cósmica de fondo es finalmente la evidencia más fuerte de que el Big Bang existió. Todavía en esa época, en los 60s, había científicos, físicos, cosmólogos incluso, que creían que el Big Bang no era posible y que era un modelo que no tenía sentido y que pensaban en otros tipos de universos que eran más estacionarios, pero ninguno de esos modelos podía predecir esto y el Big Bang lo predecía perfecto. Entonces, eso fue lo que, como dirían en inglés, el último clavo en el ataúd de las teorías que estaban en contra del Big Bang, fue este descubrimiento. ¿Okay? Es de 1964. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó después? La radiación cósmica de fondo es impresionantemente uniforme, es idéntica si yo la veo allá o la veo allá, si la veo en una dirección en el universo, si la veo en otro, es muy, muy, muy uniforme. ¿Okay? No puede ser perfectamente uniforme porque básicamente la radiación cósmica de fondo me dice qué tan uniforme era el universo 380.000 años después de su formación. Si hubiera sido perfectamente uniforme, hoy seguiría siendo perfectamente uniforme y eso quiere decir que no estaríamos aquí.
no habría galaxias, ni planetas, ni porque todas esas son no uniformidades, ¿no? Entonces, si fuera perfectamente uniforme, no habría tendríamos un plasma ahorita, o un fluido perfectamente uniforme, que no tenemos planetas, estrellas, galaxias. Entonces, tiene que haber no uniformidades. Entonces, la gente empezó a estudiar qué tipo de no uniformidades tenían que haber, y se calculó, esto fue un cálculo que hicieron en los 70s, que la radiación cósmica de fondo tenía que ser no uniforme al orden de una parte en 10.000. Tenía que haber pequeñas uniformidades del orden de una 10.000ª de grado Kelvin. Esto fue predicho en los 70s, por muchas personas que ya no puse ahí, pero son muchas. Y se hizo mucho estudio en esa época. Y estas inhomogeneidades se trataron de buscar. Finalmente fueron descubiertas por primera vez en las observaciones en 1992. Se descubrieron por un satélite que se llamó COBE. Este no es el mapa de COBE, este es de un satélite más moderno que se llama WMAP, pero que mide lo mismo. Esto que ven aquí es la radiación cósmica de fondo, pero ya restándole el 2.72 Kelvin, o sea, restándole el fondo y nada más viendo las puras fluctuaciones amplificadas. Son fluctuaciones de 10.000º de grado Kelvin, ¿okay? Y en algunas regiones es un poquito más caliente, en unas un poquito más frío, ¿okay? Y este es el universo, todo el mapa del universo. Se descubrió en el 92, se ha seguido estudiando en mucho detalle hasta la fecha, y fue motivo del premio Nobel de 2006 a Mather y Smoot, que fueron los que diseñaron y lideraron el equipo que mandó el satélite COBE. ¿Okay? Entonces ahí hay otro premio Nobel en descubrir las inhomogeneidades en la radiación cósmica a fondo. Estas inhomogeneidades que se ven aquí, ahí se ven una imagen muy bonita, pero uno puede hacer análisis más interesantes. Puede uno hacer un análisis de frecuencias, básicamente, de estas inhomogeneidades, descomponerlas en sus frecuencias, lo que sería una especie de serie de Fourier, para los que saben qué es eso. Y aquí está lo que uno obtiene, ¿ok? Esta es la descomposición de las frecuencias. De hecho, ahorita está más bonita. Estos son los datos de WMAP. Hay un nuevo satélite que se llama Planck, que ya llega más lejos. Y los puntitos son lo que uno obtiene de aquí, haciendo un análisis de aquí, de las frecuencias que hay en esta imagen. La línea roja es la predicción teórica, viniendo de un universo, representado por lo que hoy llamaríamos el modelo de la concordancia, el modelo lambda CDM, que es un modelo cosmológico que predice que el universo a gran escala es plano, que está formado por 3 constituyentes importantes, 4% de átomos, 26% de una cosa que se llama materia oscura, que es algún tipo de partícula desconocida que no tiene carga eléctrica, pero que de ahí en fuera tiene masa, y 70% de una cosa que se llama energía oscura, que causa una expansión acelerada del universo. Si uno toma esos 3 ingredientes y los mete en las ecuaciones de Einstein para el caso cosmológico y hace un estudio de cómo deben ser las inhomogeneidades, le da las líneas rojas. Aquí hay una amplitud porque uno puede variar un poquito los parámetros, pero ven que se cierra, ¿ok? Entonces la línea roja es lo que debe uno obtener, los puntitos es lo que se obtiene de aquí. Si uno varía estos números y digo, no quiero 70, quiero 80, se mueve. Y entonces ya no coincide con los datos, ¿ok? Entonces, otra vez, están de acuerdo de una manera impresionante. O sea, el modelo teórico y los datos de observación. Y ahora mejora, porque les digo, hay un satélite que va más para acá y hace como otros 2 o 3 picos, y estos son errores de antes. Ahorita los errores mucho más pequeños y esta línea continúa y le pega a la línea teórica de una manera brutal. Es otra vez una gráfica impresionante de cómo funciona de bien el modelo cosmológico actual comparado con los datos. ¿Okay? Hoy estamos haciendo cosmología de precisión. Es realmente muy impresionante. Y esta es la composición del universo que sale de aquí. Ahora, ¿eso a dónde nos lleva? Esto se conoce, les digo, se empezó a medir en el 92 y este mapa es realmente como del 2005 y hoy en día tenemos mapas más bonitos de un satélite que está todavía allá arriba tomando datos. Entonces sigue estudiando. Pues pasó otra cosa que también ya tiene su historia, ¿sí? Hay una cosa que se llama el modelo de la inflación. La inflación es una etapa, es un modelo de lo que pudo pasarle al universo en sus primeras fracciones de segundo, para resolver una serie de problemas que hay en cosmología. No voy a entrar en los detalles, no es una charla de cosmología, pero se propuso que en las primeras fracciones de segundo el universo tuvo una expansión acelerada, esencialmente exponencial, a la que se le llama la inflación. Todavía no nos queda muy claro por qué, pero explica muchas de las observaciones que hay en el universo. Entonces es un paradigma, el paradigma de la inflación, que la gente cree que en principio tiene sentido, aunque no sabemos muy bien cómo funciona, que ocurrió en fracciones de segundo. Esa inflación amplifica, esto es bien interesante, amplifica perturbaciones cuánticas, perturbaciones en los campos eléctrico, magnético y gravitacional que nada más vienen del principio de incertidumbre de Heisenberg, que estaban al origen del Big Bang. Son cuánticas, microscópicas, pequeñas, pero la inflación las amplifica. Entonces acabamos después de la inflación con estas fluctuaciones ya grandes, ya macroscópicas, ya no cuánticas, amplificadas por inflación. Y si uno estudia las propiedades de las fluctuaciones cuánticas y ve cómo se amplifican por inflación,
uno obtiene el espectro de las fluctuaciones que tendríamos que tener hoy en día y básicamente lo que uno tiene son estas, ¿ok? Salen de fluctuaciones cuánticas de los campos, en este caso, eléctricos, magnéticos y de materia. Pero a la gente se le ocurrió hacer lo mismo con la gravedad. Dijeron, vamos a suponer que hay fluctuaciones cuánticas en la gravedad y que se amplifican por la inflación. Entonces, al final de las fracciones de segundo, después de un segundo del Big Bang, tenemos estas ondas gravitacionales que vienen de fluctuaciones cuánticas amplificadas por la inflación, propagándose por todo el universo. Las ondas gravitacionales casi no interactúan con la materia, entonces se propagan de manera libre por todos lados. Y de repente, 380.000 años después, el universo se enfría, la radiación de fondo se propaga libremente y las ondas gravitacionales que andaban por ahí dejan una huella en esa radiación de fondo. Se puede calcular con mucho detalle cómo es esa huella. De hecho, es una huella que aparece solo en la polarización de la radiación cósmica de fondo y es mucho más chiquita que la señal original, como 10 veces más chica, muy difícil de ver. Y se ha tratado de buscar. Entonces, esto fue predicho otra vez en los 90s, ¿ok? En los 90s la gente hizo esos cálculos y dijo, debe haber una huella en la radiación cósmica de fondo proveniente de las ondas gravitacionales primordiales amplificadas por la inflación. Y deben haber dejado una huella en la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo es electromagnética, ¿ok? Es radiación térmica. Entonces, no estamos viendo ondas gravitacionales, estamos viendo la huella de las ondas gravitacionales en la radiación de fondo electromagnética. Y eso se empezó a buscar y finalmente se detectó hace como 2 semanas. Bueno, se detectó antes, pero se anunció la detección hace como 2 o 3 semanas, marzo de 2014. Fue detectada por el experimento BICEP. Este no es un satélite, es este que está acá. Es el observatorio BICEP 2, de hecho, está en la Antártida. En el Polo Sur, o sea, esto está, no se ve en la foto, pero es un complejo de edificios que están en el mero Polo Sur, ¿no? Entonces, uno de los edificios que está en la base del Polo Sur y está ahí puesto. Y aquí está el telescopio y está apuntando hacia el cielo, detectando la radiación de fondo, sus fluctuaciones. En esas fluctuaciones de fondo estudia la polarización, que es muy difícil de ver. La detectan y ven el mapa de la polarización. ¿Por qué en el Polo Sur? Esa es una razón bien interesante. Si ven este es el mapa de todo el cielo. ¿Okay? Polo norte, polo sur. ¿Sí? Ahora, no de la Tierra, de hecho no es polo norte, polo sur de la Tierra, es polo norte y polo sur galáctico, porque el plano de la galaxia es de la Vía Láctea. ¿Okay? El polo sur de la Tierra andar por acá. Pero resulta que hay mucho ruido, ¿okay? Hay mucho polvo, hay una bola de estrellas, hay una bola de cosas que echan a perder estas observaciones porque hay mucho ruido, se hace lo mejor que se puede, pero hay cosas en medio, hay galaxias, hay estrellas que estorban. Y por suerte, nada más por casualidad, en la dirección del polo sur terrestre hay una región del cielo que es muy limpia. Hay una región del cielo muy bonita, muy limpia, donde prácticamente no hay nada que estorbe para ver la radiación de fondo. Es una región chiquita de unos cuantos grados cuadrados. Y está justo en la dirección del polo sur terrestre, nada más por casualidad. Entonces, como es una región muy buena para observar, pusieron el telescopio en el polo sur, viendo justamente esta región del cielo que es particularmente limpia, porque quieren ver una señal muy pequeña. Entonces, si quiero extraer una señal muy pequeña, me conviene ver en la región más limpia, donde la señal es más limpia, tengo más chance de verla, ¿no? Entonces, por eso lo hicieron en el polo sur. Y esto es lo que detectaron. ¿Sí? Este es el mapa de la polarización de una cosa que se llama el modo B, no voy a entrar ahí en el detalle, pero es el mapa de la huella de las ondas gravitacionales primordiales en la radiación cósmica de fondo en esta región, ¿ok? Del polo sur. No es todo el cielo, es nada más esta región del polo sur. Y esto fue lo que anunciaron hace 2 semanas, que se detectó. Aquí está otra de las detecciones. Lo azul es lo que ellos dicen, este parámetro R. Esto no le hagan mucho caso, pero el parámetro R me dice básicamente qué tan grande es la huella de las ondas gravitacionales comparada con la huella que deja la materia, lo que llaman los campos escalares. Y la inflación predice que debe ser 0.2, y ellos encuentran la zona azul que está centrada en 0.2. ¿Okay? La zona roja es lo que se había medido hasta antes con otros telescopios, pero el error es enorme en la zona roja. ¿Okay? Ellos tienen un error mucho más pequeño y lo concentran en la zona azul, que coincide con 0.2, que es lo que predice la inflación. ¿Sí? Si lo tuvieron chance de verlo, y si no, búsquenlo. Una de las personas que trabajan en BICEP, pero que no estaba en el Polo Sur, estaba en California, fue a visitar sin avisarle a Andrei Linde, que es uno de los teóricos más importantes en inflación desde los 80s. Y Andrei Linde fue una de las personas que hizo estos cálculos y predijo que debería haber una señal con R igual a 0.2.
Entonces este chico, que debe ser un postdoc, me imagino, va y le toca en la puerta de su casa, lo filman, no te lo va haciendo la cámara ya a la puerta de su casa, Linde no tiene idea de nada, le tocan, sale Linde, sale la esposa, se llaman a Linde, la esposa también es cosmóloga, entonces los dos son conocidos, se llama Renate Kalos, los dos son cosmólogos, sale Linde finalmente, entonces este chico nada más le dice, tenemos una detección de R igual a 0.2 a 3 sigma, y el otro casi se pone a llorar, ¿sí? Es muy emocionante. Para los que entienden, casi se pone a llorar porque es su trabajo los últimos 20 años predecir esto y ellos les acaban de decir lo encontramos. Y es justo lo que tú decías, ¿no? 3 sigma quiere decir esto, ¿ok? 1 sigma, 2 sigma, 3 sigmas. Esto es el error, esencialmente la desviación estándar en el error, ¿okay? Entonces es lo que le dicen al Linde, casi llora. Esto es como dirían, un triple whammy en inglés. Es evidencia de 3 cosas al mismo tiempo. Es muy impresionante. Es evidencia de inflación, porque la inflación es la que me dice que esto debe ser de este tamaño y me dice que R debe ser 0.2. Es otra evidencia indirecta, no vimos las ondas gravitacionales, vimos su huella en la radiación cósmica de fondo, pero es evidencia indirecta de que las ondas gravitacionales existen y que vienen del Big Bang, y es evidencia indirecta a través de gravitación cuántica, porque estamos asumiendo que son fluctuaciones cuánticas en el campo gravitacional que dieron origen a estas cosas. Entonces hay evidencia de que sí hay fluctuaciones cuánticas en el campo gravitacional. Entonces evidencia de 3 cosas al mismo tiempo. Y podemos apostar lo que quieran a que esto va a llevar a un premio Nobel. Para seguramente el líder de BICEP y en una de esas los teóricos, Linde y demás, seguramente en los próximos 10 años, si no es que menos. ¿Okay? Entonces ahí seguramente hay un premio Nobel. Entonces, bueno, ya nomás para acabar, con eso termino la charla. La verdadera música de las esferas son las ondas gravitacionales, porque son análogas al sonido, no forman imágenes, me dan una señal como el sonido es una señal en el tiempo, una serie en el tiempo como el sonido, ¿no? Entonces realmente oír el universo es en ondas gravitacionales, lo vemos con luz, lo oímos con ondas gravitacionales. Y son ondas de espacio y tiempo, eso es lo que hay, perturbaciones en la geometría del espacio y del tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. Fueron predichas hace casi 100 años, no han sido detectadas todavía hoy de manera directa. Hoy, 2014, no se han visto, pero existe evidencia indirecta de su existencia desde los 80s en el decaimiento de la órbita del pulsar ordinario, y muy recientemente, de veras hace 2 o 3 semanas, hay evidencia indirecta en la radiación cósmica de fondo, ¿sí? Y se espera que haya una detección directa, ahora sí, en un observatorio de ondas gravitacionales antes de que termine esta década, en ya sea LIGO o Virgo. Y cuando esto ocurra, seguro habrá un premio Nobel, la primera persona que las vio, pero también nos va a abrir una nueva ventana en la astronomía. Vamos a poder hacer astronomía con ondas gravitacionales, ya no astronomía con luz, ni con ondas de radio, que finalmente es luz, ¿sí? Ya no astronomía electromagnética, sino astronomía con ondas gravitacionales, que nos va a dar seguramente información muy nueva del universo y cosas que no nos imaginamos. Con eso termino. Muchas gracias. A ver, chicos, vamos a dar espacio para 2 preguntas, pero antes que nada queremos darle las gracias al profesor Miguel Alcubierre, un presente de parte de la Facultad de Ciencias. El diploma. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por acá. De hecho, se parece, sí. Por eso también se parece mucho al sonido. Un detector no detecta nada de direccionalidad. Te dice, vi esta señal, ¿de dónde vino? Es un patrón de antena, entonces como tu oído. Si oigo algo, si nomás me sirviera una oreja, yo oigo algo, pues no sé de dónde vino, pero depende, a lo mejor te puedo decir que fue por allá y no por acá, ¿no? Pero no mucho más que eso. Pero si tienes 2, de hecho 3, puedes triangular. Entonces 3 detectores te dan direccionalidad y te dicen la señal vino de ahí, pero es lo único que te dicen, no te dan una imagen.
te dicen vino de ahí. Para tener una imagen necesitarías millones de detectores, no 2 o 3. Entonces no forman imágenes. ¿Eh? No, porque los eventos vienen de lugares diferentes, ¿no? Entonces sí, no. Entonces realmente es muy análogo al sonido. O sea, el sonido, pues no, yo no formo imágenes con los oídos, ¿no? Te puedo decir más o menos dónde vino, pero nada más, ¿no? Entonces la esperanza es tener 3 para poder decir, detectamos una onda gravitacional y vino más o menos de esa región del cielo, por allá. Entonces los telescopios ópticos den la vuelta y apunten para allá y ver si ven algo interesante. A lo mejor dicen, hay un flashazo de rayos gamma. Mira, el flashazo de rayos gamma y las ondas gravitacionales seguramente provinieron del mismo evento porque llegaron al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa es la esperanza, ¿no? De momento pues no sabemos, pero esa es la idea. Los detectores de ondas gravitacionales van a tener un trigger que le van a avisar en cuanto sean 3. Le van a decir a todos los telescopios ópticos en red, detectamos una onda gravitacional que vino de esta región en el cielo, apunten los telescopios para allá. Entonces van a ir a ver y, ¡ay, sí! Ahí hay una supernova. O hay esa es la idea, ¿no? Entonces es la esperanza. Bueno, pues allá hay varios. Sí. 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 No, ya creo que es demasiado. Eso que dices lo tenés. Sí. Eso lo sabemos, tenemos las ecuaciones de campo de la relatividad general que predicen todo eso. Te dicen exactamente cómo reacciona el espacio-tiempo, cómo oscila, cómo regresa, todo eso está en las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces sí, el espacio-tiempo se parece a un sólido elástico en algunas cosas, pero no es idéntico, ¿no? O sea, tiene sus propias ecuaciones, son las ecuaciones de campo de Einstein que me dicen exactamente cómo regresa, cómo oscila y además a qué velocidad llega a la velocidad de la luz. Esa es una predicción de las ecuaciones de Einstein, a la velocidad de la luz justamente. Entonces sí, no aprenderíamos eso porque eso ya lo entendemos. Más bien aprenderíamos cosas de dónde vino, ¿sí? Entonces, si viene una de una supernova, una cosa interesante sería que la luz de la supernova viene de afuera, viene de las capas externas de la supernova, de ahí viene la luz. Pero las ondas gravitacionales las produce el movimiento del núcleo. Entonces, la onda gravitacional me diría que está haciendo el núcleo de la supernova, no que estoy bien, y mientras que la luz solo me dice que es lo de afuera, las capas externas. Entonces, podríamos ver al núcleo de las supernovas con ondas gravitacionales. O no ver, pero por lo menos oír, aprender del núcleo, ¿no? Allá arriba. Uh-huh. ¿Por qué no se puede ver el Big Bang? Bueno, un poco lo mencioné aquí. Lo más lejos que podemos ver con luz es la radiación cósmica de fondo, 380.000 años después del Big Bang. ¿Por qué? Porque antes de eso el universo era opaco, la luz no podía atravesar, porque era un plasma, y los plasmas dispersan la luz en todas direcciones. Entonces, lo más atrás que vemos es eso, la radiación cósmica de fondo, que afortunadamente está en el radio. En luz visible podemos ver galaxias muy lejanas, pero nunca tan lejos como eso, ¿no? Las galaxias más lejanas que se han visto, las más jóvenes, creo que por ahí hace poco dijeron que habían detectado una galaxia que según calculan está como a 12.000 millones de años luz. O sea que es una galaxia que se formó como 2.000 millones de años después del Big Bang, pero eso es las más lejanas que vemos. Pero lo más cerca del Big Bang es la radiación cósmica de fondo. No podemos ver más allá porque el universo era opaco, no con luz. Si pudiéramos detectar las ondas gravitacionales primordiales directamente, no con su huella, sino de veras detectarlas directo, ahí podríamos ver fracciones de segundo después del Big Bang. Sí. Sí. Sí pueden, justamente eso es lo que hacen en un detector. Cuando pasan en este círculo de partículas las ponen a oscilar, entonces convierten parte de su energía en energía cinética de las partículas. Sí, ahí hay una transferencia de energía de la onda gravitacional a las partículas en este círculo. Y eso es lo que hace en el detector. Pasa la onda y pone a oscilar los espejos que están colgados a las orillas del interferómetro. Hay una transferencia de energía, pero es una transferencia de energía pequeñísima, porque como te digo, la gravedad interacciona muy débil con la materia. Entonces la transferencia de energía es mínima, pero justo la usamos para detectarla. Sí, sí hay transferencia de energía. Aquí abajo. Sí.
Bueno, esa es buena pregunta. Eso que las ondas electromagnéticas están formadas por fotones, yo creo que nadie sabe bien. O sea, yo no sé de qué tamaño es el fotón de la XCW. Es un fotón del tamaño de la Ciudad de México, no me convence mucho. Entonces ahí en la interpretación es interaccionan con la materia en paquetitos, eso es seguro. Pero es porque tenemos una teoría cuántica. O sea, ahí hay está la teoría electromagnética de Maxwell, que es clásica, y tenemos la teoría de la electrodinámica cuántica, que desarrollaron Dirac y otros en los 50s, y tenemos las matemáticas y podemos hacer predicciones precisas de qué va a pasar en una teoría cuántica. En el caso de la gravedad no tenemos eso. Tenemos la teoría clásica, que es la de Einstein, y no tenemos una teoría cuántica de la gravitación que sea consistente y que reproduzca en el límite correcto lo que hace relatividad general. No existe esa teoría. Entonces el gravitón, pues hasta ahorita es una palabra, no quiere decir nada. ¿Sí? No, o sea, no hay... Gravitón dices, es un paquetito, sí, pero eso es unas palabras. ¿Sí? Un concepto matemático de gravitón y de cómo funciona el gravitón no existe, eso no hay. Mientras que sí hay un concepto matemático del fotón y cómo interacciona con la materia, eso sí existe, pero no del gravitón. Entonces el gravitón hasta hoy en día es una cosa totalmente hipotética, no llega ni a nivel de teoría. Es una hipótesis, a lo mejor algo que se medio le parezca, puede existir, pero no tenemos la matemática, no la tenemos. A mí me encantaría observar primero 2 colisiones de agujeros negros, a eso me he dedicado 20 años, entonces ver eso me pondría feliz. Y ya después, las cosas interesantes a nivel astrofísico sería, por ejemplo, a lo mejor una supernova. Lo que pasa es que las supernovas son muy esféricas y imitan poco, pero ver una supernova, eso te ayudaría a entender, por ejemplo, cuestiones como la ecuación de estado de la materia en el núcleo de una estrella de neutrones, y eso sería interesantísimo, porque ahí no tenemos mucha idea. Entonces, ese tipo de cosas serían interesantes. O de plano también ver el origen del universo, el Big Bang, ¿no? Pero 2 colisiones de agujeros negros sería muy limpia y sería padrísimo. Perdón, una colisión de 2 agujeros negros. ¿Alguna otra? ¿Hay otra? No veo. Creo que ya. Bueno, le agradecemos al profesor Miguel Alcubierre. Como anuncio, bueno, parte de la conferencia va a estar en una página de internet que está dedicada precisamente a los 75 años de la Facultad de Ciencias. También los invitamos a las siguientes conferencias magistrales. Van a ser temáticas, es decir, van a pasar por todas las licenciaturas, matemáticas, física, ciencias de la tierra, biología, manejo de recursos sustentables, etcétera, etcétera. Entonces, todas las licenciaturas van a caber en este tipo de conferencias y los invitamos a que vengan y que inviten a sus demás compañeros. Gracias.